Eres un tesoro aquí, tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quien vine y a quien voy. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie lo conduce por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios, que vigor al alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y del pecado. Santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Sí, Señor. Dios les bendiga, estimados hermanos. En esta hora quiero compartir con ustedes una palabra del Señor. En esta oportunidad, en 2 de Timoteo, capítulo 4, del versículo 1 al 5, le daremos lectura en el nombre del Señor. Veremos un encargo solemne en esta hora, pero quiero darle lectura en la versión 95. La verdad que como quiero hacer énfasis en este encargo solemne, pero especialmente respecto a los obstáculos y algunas recomendaciones de Pablo a Timoteo, me parece muy interesante la lectura de la versión 95 con referente a otras versiones, porque como si le pone más nota de urgencia esta traducción. Dice entonces la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 4, del versículo 1 al 5. Te suplico encarecidamente, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. El Señor bendiga la lectura de su palabra. La palabra de Dios en esta hora que ha sido leída, en estos pasajes, tienen un nexo de unión con el capítulo número 3,
donde anteriormente el apóstol Pablo había enfatizado perdón, que toda la escritura era inspirada por Dios, y ahí da él las razones de la utilidad. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, y también para. Entonces, Pablo liga, y con propiedad, entonces, el capítulo número 3 con el capítulo número 4, donde no solamente Pablo hace una referencia a la fuente de la escritura, que toda la escritura es inspirada por Dios, y al conocimiento que tenemos que dar de ella, sino ahora en el capítulo número 4, en los versículos que hemos leído, ahora tenemos que llevarlo a la práctica, a la predicación, este conocimiento de la fuente de la escritura y que ha sido inspirada por Dios, y también donde Él ha demostrado cuál es la utilidad de la escritura. Entonces, sabiendo que su tiempo entonces estaba cercano, ahora el apóstol Pablo se encarga de hacerle este encargo solemne a su discípulo Timoteo. Y el encargo solemne es que predique la palabra, que inste a tiempo y a fuera de tiempo. Versículo número 2. Se cuenta que en Inglaterra un clérigo se convirtió al Evangelio de Jesucristo y abrazó la fe con tanta pasión que este clérigo empezó a predicar el Evangelio de salvación a su parroquia, y todos los parroquianos fueron salvos también. Pero su pasión era tanta que él empezó a predicar en las parroquias vecinas. Ante este hecho, los sacerdotes de las otras parroquias fueron delante del obispo a presentarles un reclamo de la acción de este convertido al Evangelio. El obispo lo llamó a terreno y le dijo: he escuchado que usted siempre está predicando y parece que usted no tiene nada más que hacer. Y el clérigo le respondió: bueno, le dijo, señor obispo, solo predico durante 2 temporadas en el año. Me parece bien, le dijo el obispo, pero ¿cuáles son esas 2 temporadas? Y el clérigo le responde: mis 2 temporadas son a tiempo y afuera de tiempo. Y esto es lo que está diciendo prácticamente el apóstol Pablo a Timoteo, que debe predicar el Evangelio en toda temporada, a tiempo y afuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Existen obstáculos, como dije anteriormente, porque no voy a entrar en detalle, sino voy a entrar un poquito más detalle en cuáles son las recomendaciones de Pablo a joven Timoteo para desarrollar este encargo solemne. Por lo tanto, me voy a centrar un poquito más en el versículo número 5. Pero, antes que nada, le da algunas recomendaciones a su joven discípulo Pablo, y le dice que vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, dice la versión 60, y la 95 dice pasiones, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pablo está hablando acá de un tiempo futuro, en el caso de él, pero lamentablemente después de su muerte, bueno, este tiempo llegaría, el cual advierte el apóstol Pablo al joven Timoteo. Entonces, ese tiempo de Timoteo ya estaba caracterizado prácticamente por esa tendencia a no sufrir la sana doctrina. Y la frase "no sufrirán la sana doctrina" también puede
traducirse que no sobrellevarán la sana doctrina, o también no tolerarán la sana doctrina. De modo que los tiempos de los cuales Pablo está hablando, bueno, no toleraría que se predicara la sana doctrina. Y cuando yo veo un letrero de algún templo con la siguiente inscripción: Iglesia o Templo de la Sana Doctrina, la verdad que solamente ese hecho a mí ya me trae cierta sospecha de que no es tan así el tema de que haya una sana doctrina, que tenga uno que ponerle ese nombre al templo o a la iglesia. Pero para Pablo, el hablar de sana doctrina no está haciendo referencia a los postulados, a ciertos postulados doctrinales o algunas corrientes doctrinales de alguna denominación o en alguna iglesia particular. Lo que Pablo está haciendo, el llamado es a todo el consejo de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Es su palabra, el testimonio también apostólico y la revelación, por supuesto, del Espíritu Santo respecto a la persona de Jesucristo, considerando de que el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. Y hoy vivimos en los tiempos que el apóstol Pablo anunció. Llegará ese tiempo, vendrá ese tiempo. Sin embargo, en el tiempo ya de los apóstoles estaba sucediendo lo que Pablo está advirtiendo. Nosotros debemos recordar la experiencia de Esteban, ¿cierto? En Hechos capítulo 7, versículos 55 al 58, donde él, ¿cierto?, fue apedreado y él decía que veía los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra de Dios Padre, y la gente rechinaba los dientes, se tapaban los oídos porque no querían escuchar. Y eso es lo que dice también el apóstol Pablo. Cuando entonces alguien comienza a proclamar la palabra de Dios en los hogares, en los consultorios, en las calles, en los centros públicos, cuando empiezan a hablar del Evangelio, cuando tú vas en la micro, en el colectivo y vas hablando del Evangelio a alguien, los pasajeros o las personas que están alrededor tuyo les empieza a molestar. Algunos se corren porque no quieren oír el mensaje de la palabra. Entonces, definitivamente, lo que Pablo está advirtiendo, de que la mayoría de la gente no va a tolerar la predicación de la sana doctrina, es el cumplimiento entonces de lo que Pablo anunció cuando vendrían esos tiempos. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, no tolerarán la sana doctrina. Pablo dice que habrá gente que teniendo comezón de oír, se amontonarán, pero no para escuchar la sana doctrina, sino se amontonarán, pero se amontonarán para escuchar lo que ellos quieren escuchar, conforme a sus propias pasiones o concupiscencias, como ya hemos dicho. Y en los días de Timoteo era fácil encontrar este tipo de maestros. Estos eran llamados también los sofistas, los cuales eran predicadores itinerantes, que incluso predicaban por un sueldo, porque se le pagara en diferentes lugares para enseñar. Sócrates decía de ellos: tratan de atraerse discípulos cobrando poco y prometiendo mucho. ¿Cuál era su táctica? Su táctica era ofrecer herramientas o argumentos para que las personas pudieran hacer lo que quisiesen. Y a través de aquellos argumentos, ellos defender sus posturas, de tal manera que incluso llegaban a convencer a los otros. De esa manera ellos podían justificarse. Y la pregunta es, ¿no está nuestra sociedad llena también de la enseñanza de los sofistas? Que prácticamente hoy día el cristianismo se ve como una amenaza a sus propias libertades. ¿No los vemos que en razón de las libertades
¿cierto? En razón de la no discriminación. No vemos el ambiente, ¿cierto?, que se levanta en contra del cristianismo, de la predicación de la sana doctrina como una amenaza. Y tener comezón de oír, como dice el apóstol Pablo, significa sentir un especial interés por algo que me entretiene, por algo que me produce una sensación placentera. Algo comparable, ¿cierto?, a rascarse, y ese rascarse me produce placer. Tendrán comezón de oír. Pues eso es lo que buscan las personas con lo que desean oír. Eso es lo que buscan. No les interesa para nada oír la sana doctrina. Les aburre, de hecho, la sana doctrina. Ellos prefieren otro tipo de predicación. Una predicación como si les levante el ánimo, que les produzca una sensación de placer y de aliento en la vida que ellos llevan. Pero para lograrlo será necesario buscar maestros que estén dispuestos a hablar solo de estas cosas, de las cosas que ellos quieren escuchar. Por eso Pablo dice que teniendo comezón de oír. Y cuando uno tiene comezón de oír, necesita que alguien le rasque. Y ellos, como tienen comezón de oír, lo que a ellos les apasiona, lo que a ellos les gusta, que son de su interés, se amontonarán maestros, voluntarios incluso para poder hacerlo, conforme a sus propias pasiones. Y esto nos recuerda que los maestros más populares no son necesariamente los maestros más fieles a la sana doctrina. No son los que la gente busca. La gente busca otro tipo de predicadores, otro tipo de maestros. Incluso a ti te lo puede decir. No es lo que yo busco. No es el tipo de enseñanza la que yo quiero recibir. Yo busco otra cosa. Y hay miles en vitrina. Están a un solo clic de tu celular, de tu computador o en internet. Y puedes estar todo el día escuchándolos. Y en su ceguera espiritual y en su afán de oír, que les produzcan una sensación de agradable. Harán todo lo posible para buscar este tipo de maestros que aprueben sus malas obras. Usted no se imagina la enorme cantidad de maestros que hablan cosas que producen comezón de oír, que existen en la actualidad. Cientos de ellos. Son maestros que jamás hablarán del hombre de pecado, de la naturaleza pecaminosa del hombre. Jamás hablarán de que el hombre está en un estado de muerte espiritual y que es capaz de valerse por sí mismo, que es incapaz de levantarse del fango del pecado por sí mismo, si no es a través del sacrificio de Jesucristo, de arrepentirse de sus pecados. Son maestros estos que se amontonan, estos maestros jamás hablarán de la existencia del infierno, porque piensan que hablar del infierno es como algo ofensivo para la gente, es como correrlos. Son maestros que jamás hablarán del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. ¿Y qué es lo que hizo nuestro pecado? Que llevó a la muerte del mismo Hijo de Dios. Y que nosotros somos culpables por eso. Jamás hablarán de eso, porque están convencidos que a la gente no le gusta hacerse la imagen de un Cristo que murió por ellos en la cruz del Calvario. Son maestros que jamás condenarán la fornicación. Son maestros que jamás condenarán el adulterio. Jamás condenarán la borrachera, el abuso de poder. Porque si predican este tipo en sus congregaciones, significa un éxodo de su gente y de gente importante que se puede ir. Su eslogan es, y tal vez su prédica es, total, valer y hacer válido aquellas cosas que no son incorrectas, que no son correctas. Por ejemplo,
dichos como populares. Ladrón que le roba a ladrón tiene 100 años de perdón. Sí, es cierto, él robó, pero estos roban más. Entonces, son maestros que nunca van a confrontar el aborto, porque saben que esta es una práctica que está de moda. Y sería esto un fracaso, estar en contra. Son maestros que solo hablarán cosas que provocan comezón y deseo de escucharles. Son maestros que incluso irán a las iglesias para que hablen del potencial humano, para que hablen de la prosperidad, para que hablen de consejos medicinales, para que hablen de ciencia, de salud, del rechazo, del apruebo, de ideología de género, si el coronavirus fue enviado por los chinos o no, etcétera, etcétera. Son maestros que se amontonarán y la gente incluso estará dispuesta a pagar por una entrada, incluso a ofrendar hasta 3 veces en una misma reunión. Pero aquí hace el paréntesis el apóstol Pablo a Timoteo después de todo esto, porque le dice en el versículo número 5, después de todo lo anterior hablado de estos maestros que se amontonarán conforme a sus propias pasiones o concupiscencias. Pero mire el versículo 5, pero tú no, Timoteo, tú hermano, pero tú no, tu hermana, tú no. No seas un rasca oído de nadie. Predica la verdad, predica la sana doctrina. Tu campaña no es buscar la simpatía. Tu campaña no es quedar bien con nadie, sino cumplir con la palabra del Señor. Pero tú, predica la palabra, como dijo Pablo en 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y él dice más adelante, ay de mí si no anunciare el Evangelio. El apóstol Pablo entonces prosigue diciendo que por medio de hablar solo lo que la gente quiere oír, este tipo de maestro logrará que el oído se aparte de la verdad y se volverán a las fábulas, a las fantasías. Cuando se cede a la presión popular de no proclamar la sana doctrina porque la gente no la tolera, tal vez porque hubo poca visualización, tal vez porque hay pocos seguidores, tal vez porque hubo poca gente que reaccionó a tus mensajes. ¿Sabes qué? Cuando eso ocurre, automáticamente estamos empujando a la gente a las fábulas. La estamos alejando de la verdad. Y así es como han nacido las sectas en la historia. Una iglesia comienza a desviar cuando se comienza a desviarse de la verdad. Cuando a gente no le gusta que le hable del pecado, que le hable de que tiene que vivir una vida en santidad. No le gusta que hablen del arrepentimiento, de la salvación por la fe, de la perseverancia de los santos y, como dice Pablo, de la sana doctrina. Cuando una iglesia entonces se aleja de la verdad, la gente empieza a creer en las fábulas, empieza a creer en la evolución, empieza a creer de que no existe el infierno, que que Jesucristo no va a venir, que el cielo es solo una idea de los hombres, que es una idea de los fanáticos, que Cristo no va a venir y que Cristo tampoco es Dios y tantas otras cosas. Timoteo debía tomar conciencia de este obstáculo, de modo que para poder cumplir a cabalidad el solemne encargo debía tener en consideración estos obstáculos y estas recomendaciones que Pablo le da de predicar la palabra. No dice predicar la Biblia.
la palabra, todo el consejo de Dios, como dijo Pablo. Y finalmente Pablo da a Timoteo estas recomendaciones que yo le acabo de decir para poder cumplir con este solemne encargo en el versículo número 5. Primero le dice, sé sobrio. Para poder cumplir este solemne encargo, Timoteo, sé sobrio. O sea, no te dejes dominar por las emociones, porque las emociones son variables y difíciles de poder controlar. Sé sobrio. A veces te sentirás desanimado, desalentado, sin deseo de cumplir con el solemne encargo. Otras tendrás miedo, estarás enojado, estarás frustrado, porque tal vez como predicador no tienes la gente aquí. Yo no los tengo a ustedes personalmente para poder hablarles lo que quisiera decirles del consejo de Dios. No los veo. Y estos muchos predicadores frustrados en este tiempo, queridos, hay pastores que han dejado el ministerio. Hay pastores que estaban iniciando un ministerio con su esposa, con sus hijos, y estaban como pastores probando, como misioneros en algunas áreas, y han tenido que dejar el ministerio porque han tenido que buscar su sustento. Algunos están frustrados también en este tiempo. Entonces todo aquello, hermano, nosotros tenemos que juntamente con orar por ellos, pero al predicar, como es el llamado de Pablo, debemos ser sobrios, sobre todo en este tiempo de pandemia. Nosotros lo que tenemos que hacer es sembrar. Sembrar, le he dicho a los hermanos, en este tiempo es un tiempo de sembrar. Y fíjese que Pablo cuando dice que el que siembra escasamente segará. A veces este es un cántico que nosotros cantamos cuando recibimos la ofrenda. Y pensamos que estamos hablando de dinero. Pero Pablo no está hablando de plata. Pablo está hablando de la palabra del Señor. Que el que siembra la palabra escasamente va a cosechar. Y estos son tiempos, hermanos, de nosotros sembrar. Son tiempos de sembrar. Muchos años atrás yo le contaba a ustedes, a su mayoría, algunos de ustedes no lo saben, lo voy a repetir, que yo sembré 10 sacos, en el campo de trigo. 10 sacos de trigo. Como no sabía, era novato en aquello, al tercer día fui a ver, bueno, iba todos los días, pero al tercer día ya no aguanté más porque no veía que la semilla salía. Y yo decía que habrá perdido toda la cosecha. Entonces yo fui con el dedito y empecé a escarbar la tierra para ver cómo estaba. Y ahí estaba el grano. Lo tapé de nuevo. Y vine el cuarto día para ver si salía el trigo. No salía. Quinto día no aguanté más. Volví otra vez a escarbar si el grano de trigo estaba ahí todavía y si iba a salir y cuándo iba a salir. Bueno, estaba ansioso porque yo quería saber si iba a tener o no iba a tener cosecha. Entonces, la verdad es que yo no tenía la paciencia de que habla Santiago con respecto al sembrador, al campesino. Yo no sabía posteriormente de que el trigo se podía demorar unos 15 días en salir, dependiendo de la época del año, de la temperatura y también de la humedad de la tierra. Imagínese mi emoción cuando un día me levanté y vi el campo verde. Pero yo quería saber cómo estaba mi siembra. Y creo que en este tiempo es tiempo de sembrar. Y es cierto, todos queremos saber cómo está mi siembra. Todos queremos saber los resultados de tanto esfuerzo, de tanto trabajo tuyo mismo por medio de las redes sociales y los recursos que tenemos para poder predicar la palabra de Dios. Pero estos son tiempos de sembrar, hermanos, y no sabemos en qué condición está la semilla. Solo Dios sabe. Tal vez solo cuando terminemos la pandemia, recién veremos el fruto verdadero. A veces queremos saber en qué condición está la semilla y no la vemos germinar
porque está bajo la tierra de la incertidumbre. Y en este tiempo también hay mucha semilla que está bajo la tierra de la incertidumbre. Hay algunos que están bajo tierra de la incertidumbre, que yo no los veo. Pero yo confío que están ahí, de que el Espíritu Santo está haciendo la obra en ellos. Pero aquellos que ya han brotado, es necesario que se muestren. Aquellos que son sembradores, que sigan sembrando el Evangelio. Y es tan importante esto, hermano, porque somos de testimonio para los demás. No hace mucho, una persona nueva me preguntaba, oiga, pastor, ¿y qué de tal persona que en la iglesia desarrollaba tareas de liderazgo y siempre lo veía ahí, la veía ahí, acá y ahí, y no lo he visto desde marzo? Se fue de la iglesia. Por eso es tan importante que nosotros demos señales que estamos vivos. Mandemos un mensaje de aliento a los que trabajan, a los que presiden en el Señor, a los que desarrollan con esfuerzo un video, a los que oran, a los que están trabajando en este tiempo en los 5 panes y 2 peces, etc. En los que desarrollan culto con los adolescentes, en los maestros, en los directorios, en los que están trabajando con los varones. Hermanos, es bueno verte. No podemos ir y escarbarte y saber cómo estás siempre. Pablo usó una palabra, sé sobrio. Y la palabra sobrio viene del griego nepo, que significa estar libre de productos embriagantes. Sobrio, sé controlado, controla tus emociones. El que es sobrio controla su sistema nervioso, controla sus pasiones, sus nervios están bajo su control. Está en un estado mental libre de toda perturbación. Está con todas sus facultades plenamente controladas para mirar cara a cara las circunstancias por delante. Ser sobrio indica que los que viven bajo el poder e influencia del error están borrachos. Los que no son sobrios están borrachos y están mentalmente y emocionalmente y espiritualmente mal. No piensan. Usted sabe los que no están sobrios no razonan. No están 100% sus cabales. Los que no están sobrios espiritualmente están como en un estupor, en un silencio espiritual. Por esta causa prevalecen las condiciones descritas en el versículo número 3 y el 4. Vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, etcétera, etcétera. Se nos invita entonces, para poder desarrollar este encargo solemne, vencer estos obstáculos. Y tenemos que ser sobrios. Segundo, la segunda recomendación de Pablo a Timoteo, soporta las aflicciones. Fíjese que Pablo no maquilla nada. No le baja el perfil al dolor y al sufrimiento. No mengua, ¿cierto?, el porvenir, lo que va a venir por causa de predicar el Evangelio, para no desmotivar a su discípulo. Él le dice la verdad, porque a lo mejor podía pensar el joven Timoteo de que abrazar el ministerio sería una experiencia espiritual maravillosa y llena de triunfos y de populismo. Pero Pablo le hace un encargo solemne, pero a su vez le dice a Timoteo que el cumplirlo no iba a estar exento de dificultades. Y es más, ya se lo había dicho antes, en el capítulo número 2, versículo 3, tú pues sufre penalidades. Le había dicho.
Entonces él no debía pensar cuando vinieran las dificultades de que Dios prácticamente lo había abandonado. Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Y el Salmo 34:19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. El apóstol Pedro diría, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos cuando sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Entonces, dice 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 14. La tercera recomendación que Pablo le hace al joven Timoteo, haz obra de evangelista. Y la obra de evangelista no era exactamente como se desarrolla hoy en día. En ese tiempo las cosas eran muy distintas en los tiempos de Pablo, porque en ese tiempo los evangelistas eran maestros itinerantes que viajaban, ¿cierto?, predicando la palabra como misioneros. Y tal vez Timoteo ni siquiera tenía el don de evangelismo, pero Pablo le exhorta que tenía que hacer obra de evangelista. Y ese es el llamado también a cada uno de nosotros, los creyentes también, independientemente si tenemos o no el don de evangelismo, es nuestro deber compartir el evangelio con otros y usar todos los medios que Dios ha puesto a nuestro alcance para poder llevar a otros a los pies de Jesucristo. Pero en cuarto lugar, termina el versículo número 5 diciendo, cumple tu ministerio. Y esto es lo mismo que Pablo le ha dicho a Arquipo, cumple tu ministerio, cumple tu servicio, cumple tu encargo, cumple con los deberes de tu ministerio, de tu servicio, tú cúmplelo. Entonces, los encargos son, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Estos son 4 encargos para desarrollar, ¿cierto?, este encargo solemne. Si llegas a caer en pecado, arrepiéntete y cumple tu ministerio. Si se apodera de ti el miedo, aún así cumple tu ministerio. Si viene a la mente de pronto la incredulidad, cumple tu ministerio. Si vienen sobre ti las ansiedades, la pena, la congoja, la soledad, la incomprensión, la incertidumbre, tú cumple con tu ministerio. Si estás bajo la crítica, si estás desanimado, cumple tu ministerio. Y si estás en lo que estás viviendo ahora, cumple tu ministerio. En la medida que Timoteo entonces esté tomando en cuenta estos consejos, estas recomendaciones, será fiel en el cumplir el solemne encargo de Pablo. Con la firma, por supuesto, que le motiva. Fíjense que yo lo pasé por alto, porque yo le dije que iba a tomar esto otro, especialmente el versículo número 5. Pero la firma está en los primeros versículos que le puso el apóstol Pablo. El encargo solemne lleva el timbre. ¿Cuál es? Te suplico encarecidamente, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Mira el timbre, el encargo. Pablo le hizo un encargo solemne que le puso el timbre
de Dios, incluso a Dios como juez, para poder desarrollar este encargo solemne. Y lleve el mismo timbre, el mismo encargo para nosotros. Este mes, donde nosotros enfatizamos aún más la distribución de la palabra y la motivación, no tanto a leerla, sino a escudriñar la palabra, recordemos entonces este encargo solemne del apóstol Pablo a Timoteo, pero que no es solamente para él, sino también lo es para nosotros. Hoy hay múltiples recursos para que nosotros podamos compartir el Evangelio. Hoy hay hermanos que comparten el Evangelio en tiempos de pandemia, ellos con más ahínco, con más fervor, con más entusiasmo. Hay hermanos que ellos graban su devocional, adultos mayores, me gozo por eso, que ellos graban el audio, el devocional de todos los días, y lo envían a todos sus sobrinos, a sus nietos, hijos, yernas, yernos, se los envían. Porque ellos dicen, estos son flojos, no van a leer el devocional, pero sí van a escuchar al papá y a la mamá. Ellos buscan estrategias. Me agrada eso, los hermanos que comparten sus devocionales, la palabra, a todos sus contactos, de Arica a Punta Arenas y algunos fuera del país, incluso. Este es el tiempo, hermanos, de predicar la palabra, de hacer, de obedecer este encargo solemne que la palabra nos hace a nosotros en esta hora, en septiembre y todo este tiempo de pandemia y aún hasta la venida del Señor. Dios permita que nosotros en esta hora podamos apropiarnos también de este encargo solemne que Pablo hace a Timoteo, pero también es para nosotros, porque nosotros también tenemos un encargo solemne. El Señor les bendiga. Oremos. Gracias, Señor, por la meditación de tu palabra, por el llamado, Señor, en esta hora a poner en práctica, Señor, y con mayor razón ahora que tú ya has predicado tu palabra, para poder desarrollar este encargo solemne de predicar tu palabra a tiempo y afuera de tiempo, a redarguir, a reprender, a exhortar con paciencia y doctrina, dice tu palabra, sobre todo en este tiempo, Señor, cuando, Señor, se amontonarán maestros conforme a sus pasiones. Algunos se apartarán de la verdad, es tu palabra, y querrán oír fábulas, fantasías, ilusiones, querrán oír lo que a ellos les agrada, Señor, que lo que a ellos les apasiona, aquello que les rascas los oídos, Señor. Mas a nosotros ayúdanos, Padre, a predicar toda tu verdad, la sana doctrina, Señor. Bendito sea tú, porque no estamos acá para agradar a las personas, sino para agradarte a ti, bendito Señor. Bendice a aquellos maestros, Señor, que se preparan semana a semana para exhortar en tu palabra. Aquellos hermanos que están leyendo el libro en este tiempo, que me han comentado, Señor, también lo que han descubierto y les ha apasionado. Gracias, Señor bendito, por el Espíritu Santo. Ayúdanos a esta hora a cumplir y muestra, Señor, a tus hijos, a mis hermanos y hermanas, de qué manera poder distribuir tu palabra, compartirlo, Señor, con las familias tal vez, con los amigos cercanos, a atrevernos. A lo mejor hay personas que jamás le hemos compartido el Evangelio, a los vecinos, ver la fórmula con un mensaje, en grupo o en otros grupos que estamos, un mensaje de tu palabra. Bendito sea tu palabra, Señor. Bendito sea, Señor. Te damos gracias por ella, porque un día ella, Señor, tocó nuestro corazón por medio del Espíritu Santo. Gracias, porque ella es, Señor, es cortante. Tu palabra es eficaz y lo es también en este tiempo. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, estimados hermanos, grandemente, y continuemos adelante desarrollando este encargo solemne. Amén. Sembraré la simiente preciosa
preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva, simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios del perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva, simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva, simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Al hallarme en la casa de Dios. Al hallarme en la casa de